Hay noches que lo cambian todo y ni siquiera te das cuenta hasta que te encuentras entre los restos de lo que solía ser tu vida, preguntándote cómo demonios has llegado hasta ahí. Me llamo Miguel Rivas, tengo 38 años, soy el dueño de Logística Rivas, una de las mayores empresas de transporte de Madrid, y soy el hombre cuyo matrimonio acaba de implosionar porque su mujer decidió que era demasiado buena para que su propio marido la tocara. Permitidme que os cuente algo sobre mí antes de entrar en este desastre. No soy el típico ejecutivo blando que nunca se ha manchado las manos. Empecé cargando camiones a los 18 años, moviendo cajas de 25 kilos bajo el sol abrasador de agosto hasta que la espalda me gritaba y las manos me sangraban. Cada callo en estas palmas cuenta una historia. Cada cicatriz tiene un recuerdo grabado. Construí mi negocio de la nada. Pasé de tener una sola furgoneta y un teléfono que sonaba una vez a la semana a un imperio que mueve millones de euros en mercancías por todo el país. No digo esto por presumir. Lo digo porque necesito que entendáis que cuando amo a alguien, cuando me comprometo, pongo todo lo que tengo en ello. El mismo tesón que levantó mi empresa fue el que puse en mi matrimonio. Y durante años, pensé que eso era suficiente. Elena apareció en mi vida hace 6 años en una gala benéfica en el centro. Trabajaba en relaciones públicas para el evento. Era todo sonrisas, con el pelo perfectamente peinado y una risa que cortaba el ruido de la sala como una campana. Tenía 26 años entonces, era ambiciosa, magnética. Yo tenía 32, ya estaba dejando mi huella, pero me sentía solo de esa manera en que suelen estarlo los hombres de éxito cuando se dan cuenta de que el dinero no te da calor por las noches. Salimos durante un año antes de que le pidiera matrimonio, estuvimos casados 5 antes de que todo se desmoronara. Lo que pasa con el amor es que te ciega. Te hace ver potencial en lugar de realidad, posibilidades en lugar de patrones. Vi a Elena transformarse lentamente durante esos 5 años. Vi cómo la ambiciosa profesional de las relaciones públicas se convertía en algo completamente distinto. Dejó su trabajo a los 2 años de casarnos porque decía que quería centrarse en nosotros, lo que en realidad significaba que quería centrarse en gastar mi dinero mientras yo me centraba en ganarlo. Al principio no me importó. Quería que fuera feliz. Quería ser el proveedor. Eso es lo que hacemos los hombres como yo. Pero hay una diferencia entre mantener a alguien y ser utilizado por alguien. Y en algún momento del camino, dejé de ser capaz de notar la diferencia. Aquel viernes empezó como cualquier otro, conmigo en la oficina antes del amanecer, resolviendo crisis, cerrando tratos y haciendo las 1000 pequeñas cosas que mantienen en marcha un imperio logístico. Estábamos negociando un contrato importante con una cadena nacional, el tipo de acuerdo que podría añadir un 30% a nuestra facturación anual. Las conversaciones se habían alargado. Para cuando entré en nuestro camino de entrada en Pozuelo, una de esas urbanizaciones prístinas al norte de Madrid donde cada jardín parece un campo de golf y cada casa parece sacada de una revista, ya pasaban de las 8 de la tarde. Nuestra casa era preciosa, hay que reconocerlo. 400 metros cuadrados de piedra y madera en una parcela de media hectárea con piscina y el coche de alta gama de Elena en el garaje. La había comprado hacía 3 años, pagué al contado y vi cómo se le iluminaban los ojos al ver el baño principal con su ducha de efecto lluvia y su bañera exenta. Aquella expresión en su rostro había valido cada céntimo. O eso pensaba yo entonces. Crucé la puerta principal, aflojándome ya la corbata, y lo primero que noté fue el silencio. No era el tipo de silencio pacífico, ni la quietud cómoda de un hogar en reposo, sino algo distinto. Algo cargado. Encontré a Elena en el salón, acurrucada en nuestro sofá de cuero italiano con una copa de vino tinto en la mano, revisando su teléfono con la intensidad de un cirujano realizando una operación. No levantó la vista cuando entré. Hola, cariño, dije, dejando las llaves en el cuenco junto a la puerta. Siento llegar tarde. El acuerdo con los proveedores se complicó. Ella siguió sin mirar, simplemente tomó otro sorbo de vino y continuó deslizando el dedo por la pantalla. Elena, estoy en casa. Te he hablado. Su voz fue plana, completamente desprovista de calidez. Llegas tarde. Se suponía que íbamos a discutir el viaje a las Maldivas esta noche. Clara ya ha reservado su villa y yo parezco una idiota porque ni siquiera puedo decirle en qué fechas vamos. Me quedé allí un momento procesando sus palabras. Acababa de pasar 14 horas luchando por un acuerdo de millones, un trato que aseguraría nuestro futuro financiero durante años. Y la mayor preocupación de mi esposa era que podría quedar mal ante su amiga porque no habíamos cerrado las fechas de las vacaciones. Deja que coma algo primero, dije, manteniendo la voz serena. Luego podemos hablar del viaje.
No hay nada en la nevera. No tenía ganas de cocinar. Por supuesto que no. Elena no había cocinado una comida en meses. Teníamos una empleada de hogar que venía 3 veces por semana, y los demás días era comida para llevar o yo improvisando algo después de una jornada de 12 horas. Pasé junto a ella hacia la cocina, notando al hacerlo las bolsas de compras apiladas en la esquina del salón. Nombres de boutiques de la Milla de Oro que ni siquiera reconocía. No quería saber qué había en esas bolsas ni cuánto habían costado. Calenté unas sobras de comida china, de pie ante la encimera y comiendo directamente del envase porque estaba demasiado cansado para ensuciar un plato. La voz de Elena llegó desde el salón y me di cuenta de que seguía hablando. Te has vuelto tan aburrido, Miguel. No haces más que trabajar. Nunca quieres ir a ningún sitio ni hacer nada. Mira a Carlos, él es marido de Clara. ¿Sabes que le compró antes del divorcio? Un deportivo nuevo. El modelo más caro. ¿Qué me has comprado tú últimamente? Dejé el tenedor y la miré a través del umbral. Seguía con el teléfono, ni siquiera se molestaba en hacer contacto visual mientras me criticaba. Te compré ese coche que conduces, dije en voz baja. Y esta casa, y las vacaciones en los Alpes el invierno pasado, y las joyas que llevas puestas ahora mismo. Ella agitó la mano con desdén. Eso ya es agua pasada. Hablo de ahora. Clara dice que una mujer debería ser colmada de regalos con regularidad. Dice que eso demuestra aprecio. Clara dice. 2 palabras que se habían convertido en la frase más peligrosa de nuestro matrimonio. Clara Benítez, la mejor amiga y confidente de Elena, una mujer divorciada 2 veces que vivía de las pensiones compensatorias y pasaba sus días bebiendo vino y esparciendo veneno. Cada idea terrible que Elena había tenido en el último año podía rastrearse hasta Clara. Cada demanda irrazonable, cada comentario hiriente, cada expectativa de que yo debería hacer algo más mientras ella aportaba menos. Clara era el susurro en su oído, la serpiente en nuestro jardín, y yo había ignorado su influencia durante demasiado tiempo. Terminé mi comida en silencio y subí a ducharme. El agua caliente ayudó a lavar parte del agotamiento, pero no la creciente inquietud en mi pecho. Algo era diferente esta noche. Algo en el tono de Elena, en su actitud despectiva, se sentía como el temblor de advertencia antes de un terremoto. Intenté sacudírmelo. Me dije que solo estaba cansado y que estaba interpretando demasiado las cosas. Cuando entré en nuestro dormitorio, Elena ya estaba en la cama, apoyada contra una montaña de cojines decorativos, todavía absorta en su teléfono. Se había puesto uno de esos camisones de seda caros que tanto le gustaban. Bajo la suave luz de la lámpara, casi parecía la mujer de la que me había enamorado años atrás. Casi. Me metí en la cama a su lado y alargué la mano, deslizándola por su cadera como había hecho 1000 veces antes. Era instinto, hábito, el simple gesto de un marido que quiere conectar con su mujer después de un largo día separados. No buscaba nada específico, solo cercanía, la reafirmación de que seguíamos siendo compañeros en esta vida que habíamos construido juntos. Elena retrocedió como si la hubiera quemado. Se apartó tan rápido que casi se cae por el borde de la cama, luchando por poner distancia entre nosotros. Su rostro se contrajo en una expresión que nunca le había visto, algo entre el asco y la indignación. Y cuando habló, su voz podría haber congelado el Mediterráneo en pleno julio. No me toques. Me quedé petrificado, con la mano aún extendida en el espacio vacío donde ella había estado. ¿Qué? No me toques, Miguel. No soy un objeto para que lo uses cuando te apetezca. No estoy aquí para tu conveniencia. Elena, solo intentaba abrazarte. Estamos casados. No te he visto en todo el día. Ella se incorporó más, subiéndose las sábanas hasta el pecho como una armadura. Y se supone que eso te da derecho a acceder a mi cuerpo solo porque firmaste un papel hace 5 años. He estado pensando mucho últimamente, Miguel. He leído mucho. Y me he dado cuenta de que he dejado que me des por sentada durante demasiado tiempo. Me quedé allí sentado, genuinamente confundido, tratando de procesar lo que estaba oyendo. ¿Darte por sentada, Elena? Todo lo que hago es por nosotros. Cada hora que trabajo, cada trato que cierro, es por nosotros. Por esta vida que tenemos. Ella se rió, y fue el sonido más amargo que jamás había escuchado. ¿Esta vida? Querrás decir tu vida. La vida en la que tú te sientes un gran hombre mientras yo me quedo en esta casa como un trofeo. He empezado a valorarme, Miguel. He empezado a entender mi propio valor.
Y no voy a dejar que me manosees como si fuera una posesión. Las palabras me golpearon como impactos físicos, cada una aterrizando con más fuerza que la anterior. Miré a mi esposa, a esta mujer a la que había amado, mantenido y tratado de hacer feliz durante 5 años. Y sentí que algo dentro de mí se desplazaba. No se rompió, todavía no, pero se movió como placas tectónicas empezando a chocar. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Ella levantó la barbilla, desafiante. Digo que si quieres tener acceso a mí, tienes que ganártelo. Tienes que ser el tipo de hombre al que yo pueda admirar de verdad, no solo un adicto al trabajo con las uñas sucias que llega a casa oliendo a gasoil. Ahora tengo estándares, Miguel. Tengo amor propio. Así que no me toques hasta que estés a la altura de lo que merezco. La habitación se quedó en silencio. Podía oír los latidos de mi propio corazón en los oídos, lentos y constantes a pesar del caos que estallaba en mi pecho. Miré a Elena, la miré de verdad, y por primera vez en años, la vi con claridad. No a la mujer que había construido en mi mente, no al potencial que había estado persiguiendo, sino la realidad de en quien se había convertido. Y era feo. Está bien, dije en voz baja. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Está bien? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga, Elena? Te has explicado con claridad. ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Crees que tengo que ganarme el derecho a tocar a mi propia esposa? Muy bien, te he oído. Me levanté de la cama, cogí mi almohada y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? A dormir al despacho. Es obvio que no me quieres aquí, y mañana tengo que madrugar. Pude sentir sus ojos en mi espalda mientras salía. Pude percibir su confusión ante mi respuesta calmada. Esperaba que discutiera, que suplicara, que pidiera perdón por pecados que no había cometido. Eso era lo que siempre hacía, ¿verdad? Suavizar las cosas, hacer las paces, decirle lo que necesitara oír para restaurar el equilibrio. Pero algo se había roto dentro de mí en ese momento. Algún circuito fundamental que siempre había priorizado su felicidad sobre mi propia dignidad. Había terminado. Aquella noche, tumbado en el sofá de cuero de mi despacho, mirando al techo en la oscuridad, tomé una decisión. No la tomé con ira. No la tomé en el calor del momento. La tomé con la fría claridad que surge cuando finalmente ves algo a lo que has estado ciego durante años. Mi matrimonio se había acabado. Probablemente llevaba acabado mucho tiempo, y yo simplemente había sido demasiado testarudo, o había tenido demasiado miedo, o estaba demasiado involucrado para admitirlo. Pero las palabras de Elena habían hecho algo irreversible. Me habían mostrado exactamente cómo me veía ella, exactamente lo que yo valía a sus ojos, y no valía nada. A la mañana siguiente, estaba en pie antes del amanecer, vestido y fuera de casa antes de que Elena siquiera se moviera. Conduje hasta mi oficina y pasé 1 hora haciendo llamadas. A las 9, tenía programada una reunión con Roberto Castellanos, el mejor abogado de divorcios de Madrid, un hombre cuya reputación por proteger los activos de sus clientes era legendaria en los círculos legales. A las 10, estaba sentado en su impecable oficina del centro, exponiendo la situación. ¿Tu esposa dijo esas palabras exactas?, preguntó Roberto, deteniendo su pluma sobre el bloc de notas. ¿Qué necesitabas ganarte el acceso a ella? Entre otras cosas. Me llamó limitado, dijo que no era el tipo de hombre al que pudiera admirar, me dijo que no la tocara hasta que estuviera a la altura de lo que merece. Roberto asintió lentamente, con expresión profesionalmente neutral, pero con ojos afilados. ¿Y cuánto tiempo hace que las cosas se están deteriorando? Lo pensé de verdad por primera vez. Sinceramente, años. Dejó su trabajo a los 3 años de casarnos y ha sido un declive lento desde entonces. Los gastos empeoraron, las críticas se hicieron más frecuentes, la intimidad básicamente desapareció, pero yo seguía diciéndome que era solo una mala racha. Que lo superaríamos. ¿Alguna infidelidad de la que tengas constancia? No que yo sepa. Quiero decir, nunca la he pillado en nada, pero a estas alturas, no estoy seguro de que me sorprendiera. Roberto se reclinó en su silla. Esto es lo que te voy a decir, Miguel. Tienes activos significativos. Sin la estrategia adecuada, un divorcio podría costarte todo lo que has construido. Pero también eres lo suficientemente inteligente como para haber firmado un acuerdo prematrimonial. Lo hice. Hace 5 años, antes de casarnos. Elena se opuso al principio, pero insistí. Por primera vez, Roberto sonrió.
Entonces estamos en una posición mucho mejor que la mayoría. Déjame ver ese documento y empezaremos a trazar un plan. Pasé las siguientes 2 horas con Roberto repasando cada detalle de mi situación financiera, mis participaciones empresariales, mis cuentas personales. Identificamos qué activos estaban protegidos por el acuerdo y cuáles podrían ser disputados. Discutimos estrategia, tiempos, documentación. Para cuando salí de su despacho, tenía una hoja de ruta, pero no la ejecuté de inmediato. Necesitaba pruebas. Necesitaba protegerme y necesitaba que Elena siguiera creyendo que todo era normal mientras yo desmantelaba silenciosamente la trampa en la que había estado viviendo. Esa tarde, llamé a mi gestor bancario y mantuve una conversación sobre nuestras cuentas conjuntas. Todas nuestras cuentas de inversión estaban a nombre de los dos, algo que hice hace años como gesto de confianza y compañerismo. La cuenta corriente tenía un saldo sustancial acumulado de los gastos de Elena, menos de lo que yo ingresaba. La cuenta de valores contenía nuestra cartera de acciones. Todo era accesible para ambos, lo que significaba que todo era vulnerable. Quiero reestructurar algunas cosas, le dije. Mueve la mayor parte de los fondos de inversión a una cuenta exclusivamente a mi nombre. Deja unos 10.000 en la cuenta corriente conjunta para los gastos del hogar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Miguel, ¿estás seguro? Si tu esposa intenta acceder a esos fondos y descubre que no están, podría haber complicaciones legales. Las inversiones se hicieron con ingresos de mi negocio, que está protegido bajo nuestro acuerdo prematrimonial. Ella puede acceder a ellos ahora mismo, pero no tiene derecho legal sobre ellos. Simplemente estoy protegiendo mis activos. Procesó mi solicitud y, al cierre de la jornada laboral, más de 2 millones de euros en inversiones habían sido trasladados a cuentas que Elena no podía tocar. Las tarjetas de crédito conjuntas que ella había usado durante años fueron reemplazadas por una sola tarjeta vinculada a una cuenta limitada con un saldo modesto para comida y artículos esenciales. No la estaba dejando sin nada, todavía no. Pero estaba levantando muros. Esa noche, llegué tarde a casa otra vez, esta vez a propósito. Elena estaba en el salón, en su sitio de siempre. Pero algo era diferente en su postura. Levantó la vista cuando entré y pude ver el cálculo tras sus ojos, los engranajes girando mientras intentaba averiguar si yo seguía jugando bajo sus reglas. No has llamado hoy, dijo. He intentado localizarte 3 veces. He estado en reuniones. Un día ajetreado. Demasiado ajetreado para llamar a tu mujer. Dejé mi maletín y la miré con perfecta calma. Supuse que necesitabas tu espacio. Dejaste bastante claro anoche que querías distancia. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, insegura. Así no era como debía ir el guión. Se suponía que yo debía llegar a casa contrito, ansioso por enmendar las cosas, dispuesto a arrastrarme por el privilegio de dormir en mi propia cama. En lugar de eso, la estaba tratando como una compañera de piso con la que era educado. Deberíamos hablar de lo de anoche, dijo finalmente. Creo que dijiste todo lo que había que decir. Ahora tienes estándares. Tienes amor propio. Te escuché alto y claro. Miguel, no seas dramático. Solo estaba expresando mis necesidades. La comunicación es importante en un matrimonio. La audacia de aquello casi me hizo reír. Me insulta, me rechaza, me dice que no soy digno de tocarla, y ahora quiere replantearlo como una comunicación saludable. La manipulación era tan descarada que resultaba casi impresionante. Tienes toda la razón, dije. La comunicación es importante. Así que, permíteme comunicarte algo. No voy a perseguirte, Elena. No voy a mendigar migajas de afecto de mi propia esposa. ¿Quieres distancia? La tienes. Subí a cambiarme de ropa y cuando bajé, me dirigí directamente a la puerta. ¿A dónde vas? Fuera. No me esperes despierta. Pasé la velada en un asador del centro donde había cerrado más tratos de los que podía contar. Me senté en la barra tomando un whisky y pensando en mis próximos movimientos. Se sentía extraño estar fuera solo un viernes por la noche haciendo planes para desmantelar mi propio matrimonio. Pero también había una cierta claridad en ello, un sentido de propósito que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando en mi propio interés, no solo reaccionando a los estados de ánimo y exigencias de Elena. Mi teléfono vibró, un mensaje de Elena, ¿en serio te vas a quedar fuera? Esto es infantil. No respondí. Que se quedara con la incertidumbre. Que se preguntara qué estaba haciendo y con quién podría estar. Era mezquino, tal vez,
pero después de años bailando a su son, un poco de mezquindad se sentía ganada. El fin de semana transcurrió en un torbellino de preparación silenciosa. Pasé el sábado en la oficina revisando documentos y haciendo copias de todo lo que pudiera ser relevante en un proceso de divorcio. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos de cada regalo caro que le había hecho a Elena a lo largo de los años. Encontré registros de los viajes a spas, los bolsos de diseño, las joyas, las vacaciones con Clara que yo había financiado. Las cifras eran asombrosas cuando las sumabas todas. En 5 años de matrimonio, Elena se había gastado cerca de 300.000 euros en lujos personales. Y eso sin contar la casa, los coches o los gastos domésticos habituales. También me puse en contacto con algunos amigos de confianza, hombres que conocía desde hacía años y que me apoyarían pasara lo que pasara. Adrián y Lucas, tipos que conocía desde mis días en el muelle de carga y que habían fundado su propia empresa de construcción. Eran el tipo de amigos que te ayudarían a mover un cadáver sin hacer preguntas. Afortunadamente, nunca se había llegado a eso. Les conté a grandes rasgos lo que estaba pasando. Ya era hora de que lo vieras, hermano, dijo Adrián cuando terminé. Estábamos sentados en su jardín viendo atardecer junto a su piscina mientras su mujer entretenía a los niños dentro. Lucas y yo llevamos años mordiéndonos la lengua. ¿Por qué no dijisteis nada? Él se encogió de hombros. Habrías escuchado. Estabas tan enamorado de ella, o de la idea de ella, al menos. Cada vez que intentábamos insinuar que algo no iba bien, la defendías. Un hombre tiene que llegar a estas conclusiones por sí mismo. Lucas asintió de acuerdo. Lo que pasa con los aprovechados es que son muy buenos haciéndote sentir que tú eres el problema. Elena te tenía convencido de que toda su infelicidad era culpa tuya. Que si trabajabas más, o ganabas más dinero, o le comprabas lo correcto, todo sería perfecto. Pero aquí está la verdad, Miguel, no hay cantidad de dinero en el mundo que lo hubiera hecho feliz, porque nunca se trató del dinero. Se trataba del control. Tenían razón. Por supuesto, ahora podía verlo con ojos limpios. Cada demanda que Elena había hecho era una prueba. Y cada vez que yo cumplía la demanda, ella simplemente subía el listón. Nunca iba a terminar porque el juego no consistía en lograr nada. El juego consistía en mantenerme corriendo en la rueda del hámster. Entonces, ¿cuál es tu jugada?, preguntó Adrián. Voy a darle exactamente lo que pidió. Distancia, espacio, nada de persecuciones, nada de súplicas. Y cuando se dé cuenta de que su palanca de presión ha desaparecido, cuando venga arrastrándose esperando que yo claudique, le voy a entregar los papeles del divorcio. Lucas levantó su cerveza en un brindis. A sangre fría. Me encanta. No se trata de ser frío. Se trata de haber terminado. Le di a esa mujer todo lo que tenía durante 5 años y me miró a los ojos para decirme que no era lo suficientemente bueno. Hay cosas de las que no se vuelve. El viernes siguiente, Elena tuvo su primer contacto real con el nuevo orden. Teníamos una cena programada con unos socios comerciales, un evento importante en un restaurante de lujo. Era el tipo de velada donde se cerraban tratos entre vinos caros y chuletones perfectamente sellados, donde se cimentaban relaciones y se formaban alianzas. A Elena le encantaban estas cenas. Le encantaba interpretar el papel de la esposa del exitoso hombre de negocios. Le encantaba cómo la miraba la gente cuando entraba en una sala del brazo de su marido. Pasó horas arreglándose. Bajó las escaleras con un vestido rojo de diseño que probablemente costaba lo mismo que la hipoteca de algunas personas. Su pelo perfectamente peinado. Su maquillaje inmaculado. Tenía que admitirlo, estaba impresionante. Era una lástima que su belleza fuera solo superficial. Condujimos hasta el restaurante en silencio. Podía sentirla mirándome de reojo, intentando leer mi estado de ánimo, pero no le di nada. Cualquier calidez que hubiera existido entre nosotros se había congelado durante la última semana, y yo no tenía interés en descongelarla. La cena empezó bastante bien. Mis socios, Tomás y Lucía, eran buena compañía y la conversación fluyó fácilmente durante los entrantes y el plato principal. Hablamos del éxito del último contrato, de las condiciones del mercado, de los planes de expansión y de todos los temas habituales de negocios. Elena interpretó su papel, sonriendo, asintiendo y haciendo los comentarios apropiados cuando era necesario. Pero entonces el vino empezó a hacer efecto. Elena siempre había aguantado poco el alcohol, y había estado bebiendo de forma constante durante toda la noche sin comer mucho. Para cuando llegó el postre,
sus ojos tenían ese brillo vidrioso que me decía que se avecinaban problemas. Y, efectivamente, cuando Tomás hizo un comentario sobre mi ética de trabajo, sobre cómo era uno de los empresarios más dedicados que conocía, Elena decidió que era el momento de compartir su propia perspectiva. Oh, por favor, dijo, con la voz demasiado alta para el ambiente íntimo del restaurante. Dedicado. A Miguel simplemente le gusta mover papeles. Si no fuera por mí, seguiría viviendo en algún piso de mala muerte comiendo fideos instantáneos. La mesa se quedó en silencio. Tomás y Lucía intercambiaron miradas incómodas. Sentí que todas las miradas de nuestra sección del restaurante se volvían hacia nosotros. Elena, dije en voz baja, con tono de advertencia, pero ella estaba lanzada, alimentada por el alcohol, el resentimiento y cualquier veneno que Clara le hubiera estado goteando en el oído. ¿Qué? Solo soy sincera. Todo el mundo aquí sabe que yo soy la que lo pulió, la que lo hizo presentable. Deberíais haberlo visto cuando nos conocimos. Tan tosco. Sin ninguna habilidad social. Tiene suerte de que yo viera potencial en él. Se rió de su propia broma, un sonido áspero y quebradizo que resonó en el restaurante repentinamente silencioso. Tomás miraba su plato. Lucía parecía querer fundirse con el suelo. Y yo me quedé allí sentado, viendo a mi esposa humillarme públicamente frente a personas cuyo respeto me había costado años ganar. Algo encajó en su sitio en ese momento. No fue ira, no exactamente, sino más bien como un cerrojo que finalmente se cierra, una puerta que se clausura para siempre. Había estado inventando excusas para Elena durante años, diciéndome que su comportamiento era solo estrés, o problemas de adaptación, o dolores de crecimiento en nuestro matrimonio. Pero viéndola allí sentada, borracha y engreída, despreciándome frente a mis colegas, finalmente la vi exactamente como era. Recogí mi servilleta, me limpié la boca lentamente y la dejé junto a mi plato. Luego busqué la mirada del camarero y pedí la cuenta. Mientras esperaba, me dirigí a Tomás y Lucía con la expresión más serena que pude fingir. Os pido disculpas por esto. La cena de esta noche corre de mi cuenta, obviamente, y espero que podamos volver a vernos en mejores circunstancias. Tomás asintió, con el rostro cuidadosamente neutral. Por supuesto, Miguel. Hablamos el lunes. Llegó la cuenta. La pagué sin mirar el total, dejé una propina generosa para el personal que había tenido que presenciar el espectáculo y me levanté de la mesa. Elena seguía allí sentada, su expresión pasando de la suficiencia a la confusión al darse cuenta de que realmente me iba. Miguel, ¿a dónde vas? La miré desde arriba. A esta mujer a la que había amado. A esta extraña que llevaba mi anillo, dormía en mi cama y acababa de intentar destruir mi reputación con una sonrisa en la cara. Has dicho mucho sobre lo limitado que soy, Elena. Sobre cómo no soy el hombre que mereces. Así que, permíteme liberarte de la carga de mi presencia. Y salí de aquel restaurante sin mirar atrás. Podía oírla gritando mi nombre a mis espaldas, con la voz subiendo de tono al darse cuenta de que el guión se había descarrilado por completo. Pero no me detuve. Subí a mi coche, arranqué el motor y me alejé en la noche madrileña. No fui a casa. En su lugar, fui a casa de Adrián y pasé la noche en su sofá, poniéndole al día de lo ocurrido mientras dábamos buena cuenta de una botella de Bourbon antes de quedarnos finalmente dormidos alrededor de las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, con dolor de cabeza y la determinación solidificada, llamé a Roberto Castellanos. Es el momento, le dije. Hagámoslo. La semana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida. Me movía como un hombre bajo el agua, siguiendo los pasos de mi rutina normal mientras desmantelaba silenciosamente mi matrimonio entre bastidores. Iba a trabajar. Asistía a reuniones. Cerraba tratos. Pero cada momento libre lo pasaba al teléfono con Roberto o en su despacho revisando documentos y finalizando la estrategia. Elena, por su parte, parecía genuinamente confundida por la nueva dinámica. Intentó todo lo que tenía en su arsenal. Intentó disculpas que no eran realmente disculpas, frases como, siento que te molestara mi reacción, que ponían la culpa en mi respuesta en lugar de en su comportamiento. Intentó la seducción, apareciendo en el umbral de mi despacho en lencería una noche, un movimiento tan transparente que resultaba casi cómico. Intentó la ira, gritándome que estaba siendo irracional, que todas las parejas se peleaban, que estaba exagerando las cosas. Hubo una noche en particular que destaca en mi memoria, unas 2 semanas después del incidente del dormitorio. Estaba en mi despacho revisando informes trimestrales e intentando perderme en los números cuando Elena llamó al marco de la puerta.
Llevaba algo de seda poco práctico, el pelo recién peinado, el maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz más suave de lo que había sido en meses. No levanté la vista de mis papeles. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Creo que ha habido un malentendido. Ahora sí levanté la vista. Estaba haciendo eso que siempre hacía cuando quería algo. La ligera inclinación de la cabeza, la expresión vulnerable, el lenguaje corporal que decía, protégeme. Había caído en ello 1000 veces antes. No iba a caer de nuevo. No hubo ningún malentendido, Elena. Fuiste muy clara sobre lo que querías, o mejor dicho, sobre lo que no querías. Entró en el despacho y se sentó en el borde de mi escritorio, como solía hacer cuando salíamos, y el gesto parecía coqueto en lugar de calculado. Estaba alterada esa noche. El estrés, ya sabes cómo es. No quise decir lo que dije. ¿Qué parte no quisiste decir? La parte de que no soy digno de tocarte. La parte de que tengo que ganarme el acceso a mi propia esposa. La parte de que soy un tipo con las uñas sucias que no merece tu admiración. Se estremeció ante la cita directa de sus propias palabras. Es increíble lo diferentes que sonaban al ser devueltas, despojadas del contexto de ira y expuestas a la fría luz del día. Miguel, por favor. Te quiero. Siempre te he querido. Ah, sí. Porque el amor no suele implicar desprecio, Elena. El amor no suele implicar humillación pública y rechazo privado. Se supone que el amor es una asociación, no una transacción donde una persona da y la otra toma. Alargó la mano para tocar la mía y yo me aparté. El dolor en sus ojos podría haber sido genuino o podría haber sido calculado. A esas alturas, no estaba seguro de que ella misma supiera ya la diferencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con la voz quebrada. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Ese es el problema, Elena. Sigues preguntando qué tienes que hacer para obtener algo de mí. No preguntas cómo me has herido o por qué me estoy alejando. Solo intentas averiguar la combinación correcta de palabras y acciones que resete las cosas a como eran antes. Pero yo no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Como eran antes me estaba matando. Me miró durante un largo momento y pude ver los engranajes girando tras sus ojos. Este no era el guión que había preparado. Esperaba que estuviera enfadado, o frío, o distante, y tenía respuestas listas para todas esas opciones. Para lo que no estaba preparada era para una comunicación honesta y directa sobre el estado real de nuestra relación. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó finalmente. ¿Estás diciendo que se ha acabado? Digo que ya no sé qué somos, Elena. Digo que 5 años de matrimonio deberían haber construido algo más fuerte que esto, y el hecho de que no fuera así me hace cuestionar si alguna vez hubo algo real entre nosotros. Salió del despacho sin decir una palabra más y yo volví a mis informes. Pero la conversación se quedó conmigo, repitiéndose en mi mente mientras intentaba concentrarme en números que ya no parecían importar. Nada funcionó. Respondí a cada acercamiento con el mismo desapego tranquilo, sin levantar nunca la voz, sin entrar en el drama que ella intentaba crear. La volví absolutamente loca. Y mentiría si dijera que no sentí una cierta satisfacción sombría al verla perder el control mientras yo permanecía perfectamente sereno. Los verdaderos fuegos artificiales llegaron el sábado en una fiesta organizada por amigos comunes. No tenía planeado ir, pero cuando me enteré de que Elena planeaba aparecer y hacer un intento de reconciliación pública, decidí estar allí para cortarlo de raíz. La fiesta era en casa de Marcos y Sara, una pareja que conocíamos desde hacía años y que vivía en una mansión en una zona exclusiva. Para cuando llegué, el lugar estaba lleno de la élite social, el champán fluía libremente y las conversaciones rebotaban en los techos abovedados. Encontré a Adrián y Lucas cerca de la barra y nos instalamos allí, tomando cervezas y vigilando a la multitud. Elena llegó una hora más tarde, haciendo una entrada que claramente había planeado con cuidado. Me localizó casi de inmediato y se dirigió directamente hacia nuestro grupo, con una sonrisa brillante pero ojos calculadores. Miguel, ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Intentó pasar su brazo por el mío, un gesto posesivo que había hecho miles de veces. Me eché hacia atrás lo justo para evitar su contacto y vi cómo su sonrisa flaqueaba ligeramente. ¿Necesitabas algo, Elena? Necesito que vengas a casa conmigo. Esto ya ha durado bastante. Todo el mundo está empezando a hablar. Adrián y Lucas intercambiaron una mirada, pero se mantuvieron en silencio, dejando que yo lo manejara.
Iré a casa cuando esté listo. Ahora mismo estoy tomando algo con mis amigos. Sus ojos se entrecerraron. ¿En serio vas a hacer esto delante de la gente? Es vergonzoso. Entonces deja de montar una escena y no tendremos ningún problema. Se irguió con esa mirada familiar de indignación instalándose en sus rasgos. Una escena. Tú eres el que se fue de la cena la semana pasada y me dejó allí sentada sola. Tú eres el que ha estado durmiendo en la habitación de invitados. Tú eres el que nos está avergonzando. No voy a tener esta conversación aquí, Elena. Oh, la tendrás donde yo decida que la tengamos. Su voz subió de tono, atrayendo las miradas de los invitados cercanos. Me debes una disculpa, Miguel. Me debes mucho más que eso. De hecho, ¿sabes cuántas llamadas he tenido que atender esta semana de gente preguntando si nos vamos a separar? La miré de verdad, allí de pie con su ropa de diseño y sus joyas caras, exigiéndome cosas como si fuera su derecho divino. Y algo en mí simplemente se soltó del último hilo que lo sujetaba. ¿Quieres saber qué te debo, Elena? Nada. No te debo absolutamente nada. Durante 5 años, te he dado todo lo que tengo y me has tratado como un cajero automático con piernas. Me has criticado, me has menospreciado. Y la semana pasada, me dijiste que ni siquiera era digno de tocarte. Así que, aquí está la nueva realidad, no te debo disculpas. No te debo explicaciones. Y ciertamente no te debo mi presencia cada vez que chasqueas los dedos. La sala se había quedado en silencio a nuestro alrededor. Los invitados estaban petrificados con las copas de champán a medio camino de los labios. Las conversaciones morían a mitad de frase mientras todos se giraban para ver el drama que se desarrollaba en la barra. El rostro de Elena se puso blanco y luego rojo. ¿Cómo te atreves a hablarme así delante de toda esta gente? ¿Cómo te atreves a esperar que sea tu perro amaestrado después de todo lo que has dicho y hecho? No, Elena. Tú declaraste tu independencia de mí en nuestro dormitorio la semana pasada. Considera que la acepto. Eres libre. Ya no tienes que fingir que toleras mi contacto. Y yo no tengo que fingir que tolero tu desprecio. Me giré hacia Adrián y Lucas, que observaban con asombro apenas disimulado. Voy a tomar un poco de aire. ¿Estáis bien aquí? Asintieron y salí de aquella fiesta sin mirar atrás, dejando a Elena allí sola bajo el peso de 100 miradas curiosas. Esa fue la noche en que la Guerra Fría se volvió caliente. No fui a casa esa noche, ni la siguiente. Me registré en una suite de un hotel del centro y pasé el fin de semana revisando los documentos finales del divorcio que Roberto había preparado. El lunes por la mañana, todo estaba listo. Los papeles se presentaron. El reloj empezó a correr. Lo que pasó después lo reconstruí más tarde a través de varias fuentes, algunas amistosas y otras no tanto. Elena, aparentemente ajena a la gravedad de lo que estaba ocurriendo, había decidido pasar esa mañana de lunes dándose un capricho de terapia de compras. Fue a una de esas boutiques de lujo que tanto le gustaban y eligió un bolso que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Cuando entregó su tarjeta de crédito, la que había estado usando durante años sin cuestionar nunca de dónde venía el dinero, la dependienta la pasó por la máquina, luego la pasó otra vez, y una tercera, con su sonrisa profesional volviéndose cada vez más tensa. Lo siento, señora, pero esta tarjeta ha sido rechazada. Elena contó más tarde a su abogado que al principio se había reído, asumiendo que era algún tipo de error. Debe de haber un error con su máquina, había dicho. Inténtelo de nuevo. Lo he intentado 3 veces, señora. El sistema dice que la cuenta ha sido restringida. La dependienta, una mujer joven que más tarde prestaría declaración como parte del proceso de divorcio, describió lo que ocurrió a continuación. Elena había exigido hablar con un gerente, había insistido en que había algún tipo de fraude en su cuenta, se había agitado cada vez más al quedar claro que el problema no era el sistema de la tienda. Finalmente, llamó directamente al banco, poniéndolos en altavoz allí mismo, en medio de la boutique. Señora Rivas, nuestros registros indican que esta cuenta ha sido reestructurada. Usted ya no es una usuaria autorizada en esta tarjeta en particular. Eso es imposible. Es la tarjeta de mi marido. La he estado usando durante años. Lo entiendo, señora, pero el titular principal de la cuenta ha realizado cambios. Quizá quiera ponerse en contacto con él directamente. Elena salió furiosa de la boutique, dejando el bolso en el mostrador y al personal susurrando a sus espaldas. Intentó llamarme, pero mi teléfono iba directo al buzón de voz.
Lo intentó una y otra vez, cada llamada más frenética que la anterior. Luego se fue a casa. La primera señal de que algo iba seriamente mal llegó cuando su llave no funcionó en la puerta principal. Lo intentó 3 veces, forcejeando con la cerradura, empujando la puerta antes de notar el pequeño sobre blanco pegado al marco. Dentro había una carta del despacho de Roberto, informándole de que las cerraduras habían sido cambiadas como parte de los procedimientos legales en curso, que sus pertenencias personales habían sido trasladadas a un apartamento de alquiler que había sido arrendado a su nombre por 2 meses a mi cargo, y que todas las comunicaciones futuras debían pasar por su oficina. Elena, mientras tanto, estaba colapsando. Mi teléfono explotó con mensajes cada vez más frenéticos, que iban desde amenazas hasta promesas y súplicas desesperadas. Estaba pasando por las etapas del duelo a velocidad de vértigo, aunque sospechaba que no lloraba la pérdida de mí, sino la pérdida de lo que yo representaba. El martes por la mañana, recibí una llamada de Roberto. Intentó acceder a las cuentas de inversión. Sentí un destello de sombría satisfacción. Me imaginaba que lo haría. ¿Cómo fue? Como era de esperar. El banco le informó de que las cuentas habían sido reestructuradas y que ya no tenía acceso. Al parecer, montó una escena considerable en la sucursal. Tuvieron que llamar a seguridad. Me suena propio de ella. Hay más. Ha contratado a una abogada, Rebecca Stone. Una litigante bastante agresiva. Están presentando una respuesta a la demanda de divorcio, impugnándolo prácticamente todo. ¿Bajo qué argumentos? Los habituales. Afirma que estás ocultando activos. Que el acuerdo prematrimonial se firmó bajo coacción. Que tiene derecho a significativamente más de lo que estipula el acuerdo. Es todo bastante estándar cuando un cónyuge se da cuenta de que está a punto de perder el acceso al tren del dinero. Me froté los ojos, repentinamente cansado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora luchamos. Pero quiero que sepas, Miguel, que estás en una posición fuerte. El acuerdo es blindado. He visto los documentos originales. No hay pruebas de coacción. No hay base legal para anularlo. Y las medidas de protección de activos que tomaste estaban todas dentro de tus derechos como único generador de ingresos. Esto va a ser una batalla, pero es una batalla que vamos a ganar. Los siguientes meses fueron algunos de los más duros de mi vida. No emocionalmente, sorprendentemente. Una vez que tomé la decisión de divorciarme de Elena, una extraña paz se instaló en mí. El estrés de intentar que una situación imposible funcionara había desaparecido, reemplazado por la energía enfocada de luchar por lo que era mío. Pero la logística fue brutal. Declaraciones, solicitudes de documentos, comparecencias ante el tribunal, negociaciones que no llegaban a nada porque Elena se negaba a aceptar la realidad. Se arrastró semana tras semana, trayendo nuevas complicaciones y nuevas frustraciones. La primera declaración judicial fue algo que nunca olvidaré mientras viva. La abogada de Elena, Rebecca, era tan agresiva como Roberto me había advertido. Tenía esa forma de hacer preguntas que hacía que todo sonara siniestro. Como si incluso mi rutina de café por la mañana fuera de algún modo prueba de mi corrupción moral. Pasó 3 horas intentando pintarme como un marido controlador que usaba el dinero como arma, ignorando convenientemente el hecho de que a Elena nunca se le había negado el acceso a los fondos durante todo nuestro matrimonio. Señor Rivas, ¿no es cierto que restringió el acceso de su esposa a las cuentas bancarias familiares? Preguntó, con la voz destilando implicación. Reestructuré nuestras cuentas de inversión después de que mi esposa me dijera que ya no quería que la tocara y sugiriera que yo no era digno de su afecto, respondí con calma. La cuenta corriente conjunta permaneció accesible en todo momento. Pero admite que movió activos sin consultarla. Moví activos que fueron generados por los ingresos de mi negocio, los cuales están protegidos bajo nuestro acuerdo prematrimonial. Tenía todo el derecho legal de hacerlo, y mi abogado puede confirmarlo. Así fue el tira y afloja. Pregunta tras pregunta diseñada para hacerme quedar mal. Respuesta tras respuesta donde simplemente decía la verdad. La verdad, resultó ser, era mi mejor arma. Porque la verdad era que yo había sido un buen marido, un proveedor generoso y la víctima de alguien que había confundido ser mantenida con tener derechos ilimitados. El peor día de aquel periodo fue cuando la abogada de Elena citó a mi asistente, Margarita, una mujer que había trabajado para mí durante 15 años y conocía mi negocio mejor que casi nadie. Esperaban encontrar pruebas de que yo había ocultado activos o falseado mis ingresos. Pero lo que obtuvieron, en cambio, fueron 3 horas de testimonio sobre lo justo y honesto que era yo como empleador,
como nunca le había pedido a Margarita que hiciera nada impropio y como ella misma había sido testigo de los hábitos de gasto de Elena a lo largo de los años. A veces llamaba a la oficina, testificó Margarita, pidiéndole dinero al señor Rivas, no para gastos del hogar, sino para cosas como bolsos y tratamientos de belleza. Una vez llamó exigiendo 20.000 euros para un viaje de chicas a Marbella. El señor Rivas siempre se lo proporcionaba sin quejarse, incluso cuando yo notaba que eso le suponía un estrés. Rebeca intentó darle la vuelta a esto, sugiriendo que Margarita era parcial o que su testimonio había sido preparado. Pero la verdad tiene una forma de sonar clara, incluso bajo un interrogatorio hostil. Para cuando Margarita bajó del estrado, incluso Elena parecía ligeramente avergonzada. También estaba el asunto de la implicación de Clara Benítez en todo esto. Al parecer, Clara había estado contando a todo el que quisiera escuchar que yo era un marido maltratador que finalmente había mostrado su verdadera cara. La ironía era casi demasiado rica para procesarla. Clara, que había orquestado sus propios 2 divorcios para maximizar sus pensiones, que había pasado años envenenando la mente de Elena contra mí, se presentaba ahora como una especie de defensora de los derechos de la mujer. Me enteré de su campaña a través de uno de esos encuentros sociales incómodos que parecen inevitables en los círculos altos de Madrid. Un socio comercial me apartó en un evento de networking y me preguntó con visible incomodidad si todo iba bien en casa. Cuando le pedí detalles, me contó a regañadientes que Clara había estado haciendo rondas, diciendo a todo el mundo que yo había abusado financieramente de Elena y que ella era solo otra víctima de un marido controlador. Mi primer instinto fue la ira. ¿Cómo se atrevía esa mujer, que no había hecho más que chupar la sangre de los hombres de su vida y animar a mi esposa a hacer lo mismo, a acusarme de abuso? Pero la ira pasó rápido, reemplazada por algo más frío y calculador. Le pregunté a Roberto si podíamos emprender acciones legales por difamación. Técnicamente, sí, dijo, pero en la práctica solo atraería más atención a la situación. Mejor dejar que Clara se ahorque con su propia cuerda. La gente que te conoce verá a través de sus mentiras, y la gente que la crea sin pruebas no merece tu energía. Tenía razón, por supuesto. En pocas semanas, la narrativa de Clara empezó a desmoronarse por sí sola. Demasiada gente había sido testigo del comportamiento de Elena en aquella cena, en aquella fiesta y en innumerables situaciones a lo largo de los años. Demasiada gente había visto cómo me trataba, cómo hablaba de mí cuando pensaba que yo no escuchaba. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso cuando alguien trabaja duro para enterrarla. A través de todo esto, 2 cosas me mantuvieron con los pies en la tierra. Primero, el apoyo de mis amigos. Adrián y Lucas fueron rocas, siempre disponibles para una cerveza y una charla directa cuando lo necesitaba. Habían tenido razón sobre Elena todo el tiempo, y tuvieron la elegancia de no decir nunca, te lo dije. Segundo, la creciente comprensión de cuánto mejor podía ser mi vida sin ella. Dormía mejor, comía mejor, pensaba con más claridad. El estrés constante de gestionar los estados de ánimo y las expectativas de Elena se había esfumado, y me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Elena, por otro lado, se estaba desmoronando. Su cuenta de redes sociales, antes un escaparate cuidadosamente curado de su vida perfecta, se quedó a oscuras. Clara, su supuesta mejor amiga, la había abandonado aparentemente en el momento en que se dio cuenta de que Elena ya no era una conexión útil con la riqueza y el estatus. El círculo social que antes giraba a su alrededor se dispersó como hojas al viento, y sus intentos de poner a los amigos comunes en mi contra fracasaron espectacularmente porque resultó el punto de ruptura llegó en una obra en el barrio de Chamberí, unos 4 meses después de iniciar el proceso de divorcio. Me encontraba reunido con el contratista principal de un proyecto de hotel boutique en el que mi empresa era el socio logístico. Estábamos en mitad de lo que pronto sería el vestíbulo cuando escuché el alboroto. Allí estaba Elena, abriéndose paso entre el barro y los escombros con unos zapatos de diseño totalmente inapropiados. El rímel ya le manchaba la cara por lo que parecía un llanto preventivo. Se veía desastrosa, nada que ver con la pulida escaladora social con la que me había casado. Miguel. Miguel, tenemos que hablar. El contratista, un veterano curtido llamado Pedro que lo había visto todo en sus 30 años en el sector, arqueó una ceja mirándome. Amiga tuya. Es mujer, casi oficial. Ah. ¿Quieres que llame a seguridad? Todavía no. Veamos qué quiere. Caminé hacia Elena y me detuve a unos 3 metros, manteniendo una barrera de obra entre nosotros. De cerca se veía fatal, la ropa arrugada, el pelo sin lavar y los ojos rojos e hinchados. ¿Qué haces aquí, Elena? Tenía que verte. No me devuelves las llamadas.
No respondes a mis mensajes. Tenía que encontrarte de alguna manera. Hay una razón por la que no respondo. Estamos en mitad de un proceso de divorcio. Nuestros abogados hablan entre ellos. Así es como funciona esto. Empezó a llorar en serio, con sollozos teatrales que en otro tiempo me habrían conmovido. Cometí un error, Miguel. Ahora lo veo. Estaba escuchando a la gente equivocada, recibiendo malos consejos. Clara me metió todas esas ideas en la cabeza sobre lo que merecía, sobre que debía exigir más, pero no sentía nada de eso. Te quiero. Siempre te he querido. Me quedé allí mirando aquella actuación y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni lástima, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto vacío donde antes solían vivir mis sentimientos por esa mujer. No me quieres, Elena. Nunca lo hiciste. Querías lo que yo podía darte. La casa, el coche, el estilo de vida, la seguridad. Y en el momento en que dejé de darte todo lo que exigías, en el momento en que me defendí, no tuviste nada más que decir. Eso no es verdad. No es justo. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en nuestro dormitorio? Me dijiste que no te tocara, que ahora tenías amor propio, que tenía que ganarme el acceso a ti. ¿Lo recuerdas? Se estremeció, pero intentó reaccionar. Estaba frustrada. Dije cosas que no sentía. Las parejas dicen cosas en el calor del momento. No, Elena, sentías cada palabra. Y aquí está lo curioso, tenías toda la razón. Te mereces tener amor propio. Todo el mundo se lo merece. El problema es que confundiste el amor propio con el derecho a todo. Pensaste que hacerme exigencias era lo mismo que valorarte a ti misma. Pero el verdadero respeto por uno mismo viene de lo que aportas, no de lo que extraes. Y tú no has aportado nada a nuestro matrimonio en años. Yo te apoyé. Creí en ti. ¿Cuándo creíste en mí? ¿Cuándo le decías a un restaurante lleno de gente que yo no era nadie sin ti? ¿Cuándo te gastabas decenas de miles de euros mientras yo trabajaba 14 horas al día? ¿Cuándo dejabas que Clara te convenciera de que yo era el enemigo al que había que manejar y manipular? No tuvo respuesta para eso. Solo más lágrimas, más sollozos, más ruido que no significaba nada. No voy a volver, Elena. No voy a salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Tú construiste esta realidad y ahora te toca vivir en ella. Igual que yo tengo que vivir con la realidad de que desperdicié 5 años de mi vida con alguien que me veía como nada más que un billete de lotería premiado. Me di la vuelta y regresé junto a Pedro, que fingía estudiar unos planos. Pedro, puedes pedir a seguridad que la acompañen fuera. No debería estar aquí y es un riesgo para la obra. Él asintió y hizo una llamada. Unos minutos después, 2 hombres corpulentos con chalecos reflectantes guiaban a Elena con firmeza hacia la salida. Sus protestas se desvanecieron entre el ruido ambiental de los martillos y las herramientas eléctricas. El día de la vista final llegó en una mañana fresca de marzo. La sala del tribunal no se parecía en nada a lo que se ve en la televisión. No había maderas oscuras ni luces dramáticas, solo un espacio gubernamental funcional con luces fluorescentes y sillas incómodas. Elena se sentó a un lado con su abogada, aquella mujer agresiva de la que Roberto me había advertido. Yo me senté al otro lado con Roberto, que irradiaba una confianza tranquila. La audiencia en sí fue casi anticlimática. La abogada de Elena intentó todos los trucos posibles para anular el acuerdo prematrimonial, alegando que yo había presionado a Elena para que firmara, que ella no había tenido una representación legal adecuada y que los términos eran abusivos. Roberto desmanteló cada argumento metódicamente, presentando documentación que demostraba que Elena tuvo su propio abogado para revisar el acuerdo, que tuvo semanas para considerarlo y que, de hecho, negoció varios cambios antes de firmar. Cuando se llegó a las finanzas, las pruebas fueron abrumadoras. Extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, recibos de cada compra. Las cejas de la jueza subían más y más a medida que el catálogo de gastos de Elena se exponía en blanco y negro. Spas, ropa de marca, joyas, vacaciones, todo financiado íntegramente por mí mientras ella no aportaba nada a los ingresos del hogar. Señora Rivas, dijo la jueza en un momento dado, mirando a Elena por encima de sus gafas de lectura, debo entender que en 5 años de matrimonio usted nunca tuvo un empleo. La abogada de Elena intentó intervenir. Señoría, mi cliente contribuyó significativamente al hogar de formas no financieras. Le pregunto a la señora Rivas directamente. Elena parecía acorralada, como un animal asustado ante los faros de un coche.
Me centraba en nuestra casa, en apoyar la carrera de Miguel. La jueza tomó una nota. Y ese apoyo consistió en silencio. Elena no tenía respuesta porque no existía tal respuesta. No había apoyado mi carrera, la había drenado. Gastando dinero tan rápido como yo podía ganarlo, exigiendo más cuando yo flaqueaba, no ofreciendo nada a cambio más que críticas y desprecio. Al final, el acuerdo prematrimonial fue validado en su totalidad. A Elena se le concedió un pago único según lo especificado en el documento original, suficiente para empezar una nueva vida, pero ni de lejos lo que ella esperaba. La casa, mi negocio y mis inversiones siguieron siendo míos. Se le dieron 30 días para desalojar la propiedad. Tras el fallo, me quedé fuera del juzgado, respirando el aire fresco de la primavera. Roberto estaba a mi lado, guardando documentos en su maletín. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. ¿Cómo me sentía? No triunfante, esa no era la palabra. Tampoco triste, aunque había una cierta melancolía al cerrar un capítulo de tu vida, incluso uno que necesitaba terminar. Lo que sentía sobre todo era alivio. Puro y simple. Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en años, me siento libre. Él asintió. Suele ser así. Escucha, Miguel, he visto muchos divorcios en mi carrera. Feos, brutales, de los que destruyen vidas. Lo que has hecho aquí, protegiéndote, manteniéndote firme, no dejando que te manipulara para regalar todo por lo que has trabajado, eso requiere fuerza. Muchos hombres en tu posición habrían cedido solo para que todo parara. Tú no lo hiciste. No podía. No después de todo. Bueno, por lo que vale, creo que vas a estar muy bien. Me estrechó la mano y se dirigió a su coche, dejándome solo en las escaleras del juzgado. Me quedé allí unos minutos viendo a la gente pasar, abogados y litigantes y ciudadanos comunes siguiendo con sus asuntos. Luego saqué mi teléfono y hice una llamada. Adrián, ya está hecho. ¿Qué te parece ese viaje de pesca del que hablábamos? 3 meses después, estaba en el porche de una casa de campo que había comprado en la sierra de Guadarrama, viendo salir el sol sobre las montañas. La propiedad no era nada lujosa, solo una estructura sencilla de piedra y madera en unos pocos acres de terreno. Pero era mía de una manera que se sentía diferente a cualquier cosa que hubiera poseído antes. No compartida, no comprometida, no complicada por las expectativas de otra persona, simplemente mía. Había estado viniendo aquí casi todos los fines de semana desde que se finalizó el divorcio. A veces solo, a veces con Adrián o Lucas, a veces con otros amigos que apreciaban el placer sencillo de la pesca, la carne a la brasa y las conversaciones que no te exigían nada. La vida en Madrid continuaba, mi negocio seguía demandando atención, pero este lugar se había convertido en mi santuario. Pensaba en Elena a veces, no con anhelo ni arrepentimiento, sino con una especie de curiosidad distante sobre cómo le irían las cosas. Me llegaban noticias a través de conocidos comunes, como siempre ocurre. Vivía en un pequeño apartamento ahora, en una zona mucho menos elegante. Clara la había dejado por completo en cuanto quedó claro que Elena ya no era una conexión útil hacia la riqueza. Su cuenta de redes sociales había vuelto, pero las publicaciones eran diferentes ahora. Menos pulidas, más desesperadas, llenas de frases motivacionales sobre resurgir de la adversidad y encontrar la fuerza interior. No sentía lástima por ella. Quizás suene frío, pero agoté toda mi compasión durante los años que pasé intentando hacerla feliz. Tuvo todas las oportunidades para ser una compañera, para construir algo real conmigo, y eligió ser un parásito. Las consecuencias que enfrentaba no eran obra mía, eran el resultado natural de sus propias decisiones. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí y encontré un texto de Elena. He visto que te has comprado una casa en la sierra. Espero que seas feliz allí. Solo quería que supieras que de verdad siento cómo terminaron las cosas. Ojalá pudiera dar marcha atrás. Me quedé allí en el porche mirando esas palabras en la pantalla y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni ganas de responder. Ella ya formaba parte de mi pasado. Una lección aprendida de la manera difícil sobre lo que sucede cuando confundes el amor con la necesidad, cuando dejas que las expectativas de otro definan tu valor. Borré el mensaje sin responder. Luego di un largo sorbo a mi café, sintiendo el calor extenderse por mi pecho, y observé cómo la niebla se disipaba sobre el valle mientras el sol subía más alto en el cielo.